Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la reunión fin de semana. Tendremos en esta mañana un discurso y el estudio de la atalaya. Y para comenzar la reunión, comenzaremos entonando una canción. Es la canción número 35 que lleva el tema Asegurémonos de lo más importante. Canción 35. Pues podremos escuchar en esta mañana un discurso con el tema ¿Cómo toma usted sus decisiones? Lo presentará nuestro hermano Ismael García. Para comenzar la conferencia me gustaría plantearos algunas cuestiones, algunas situaciones de la vida que pudieran exigir, tal vez de alguno de nosotros, tomar una decisión. Mientras las planteo, me gustaría que fueseis pensando, por favor, cuál sería vuestra decisión al respecto. ¿Os parece? Por ejemplo, testificaríamos en un juicio en el que se nos pidiese jurar por la Biblia, tal vez en otro país, no el nuestro. Una más. ¿Es propio para un matrimonio cristiano la fecundación in vitro? Una más. ¿Podría un cristiano donar o recibir órganos para trasplantes? Y planteo una última. ¿Puede un cristiano en elecciones políticas formar parte de una mesa electoral? Bueno, estas cuestiones que acabo de plantear, puedes pensar, no se dan habitualmente, y es cierto, ¿verdad? Pero tienen algo en común, y es que alguna de ellas posiblemente pudiera exigir, en algún momento dado de nuestra vida, respuesta de nuestra parte. Lo que implica que, independientemente de que tengamos que sopesar más o menos factores, la realidad en nuestra vida es que tenemos que enfrentarnos a tomar muchas decisiones y, sin embargo, no siempre son fáciles de tomar, ¿verdad? Un ejemplo sencillo
es que al venir hoy al Salón del Reino, antes de esta hora ya hemos tenido que tomar varias decisiones. Por ejemplo, hemos escogido la indumentaria que nos íbamos a poner, el camino que íbamos a tomar para llegar aquí hasta el Salón del Reino, y son decisiones cotidianas, no ponen en juego prácticamente el futuro de nadie. Pero existen otro tipo de decisiones, como bien sabemos, que pueden afectar de forma permanente nuestra vida y nuestro futuro. Por ejemplo, si hablo de la decisión de casarse o no hacerlo, o si uno está casado, de la decisión de tener o no tener hijos, o la decisión de dedicar uno su vida a Dios y simbolizarla mediante el bautismo. Son decisiones de calado, ¿verdad? Pero tanto en unas, estas importantes, como en las cotidianas, como decía, no se puede eludir el tomar las decisiones. Y vivimos en un mundo en el que no parece que favorezca el hecho de que las tomemos con prudencia o sabiduría. Debido al sistema en el que vivimos, nos bombardean tantas cuestiones a nuestro alrededor que establecer siempre prioridades no es fácil. Por otra parte, el mundo que nos rodea, normalmente sus decisiones las toma teniendo en cuenta sus apetitos egoístas. Así es que la escala de valores que tiene la gente a nuestro alrededor no favorece muchas veces esa influencia, el que tomemos decisiones acertadas. Por esa razón, en muchas ocasiones afloran las limitaciones que tenemos los seres humanos al tomar decisiones y nos encontramos con personas que dudan cada vez que se enfrentan a cualquier situación, personas indecisas. Si preguntara, ¿te consideras así una persona indecisa? Bueno, ¿hay algún peligro en este sentido? Uno puede pensar, bueno, mientras no tenga que ver con algo espiritual, uno no peca simplemente por ser indeciso. Bueno, hasta cierto grado es cierto. Me gustaría poneros un ejemplo para que entendamos lo que sí puede envolver la indecisión. Están dos mujeres juntas y le dice una a la otra, ¿te gusta? Me la voy a comprar, mientras se compraba una chaqueta negra muy bien confeccionada. A mí me gusta, le dice su amiga, pero la que debes decidirlo eres tú. Totalmente indecisa, la mujer cuelga la chaqueta y se marchan de la tienda. Ni siquiera llevaban 15 minutos en casa cuando exclamó, tenía que haberme comprado aquella chaqueta. A la mañana siguiente vuelven a la tienda, pero ya era demasiado tarde, la chaqueta no estaba, la habían vendido. ¿Nos ha ocurrido algo similar, si no con una chaqueta, con cualquier otra cosa? Si nos fijamos, es cierto que la pérdida no ha sido grande, pero lo que ha ocasionado la situación es perder tiempo y oportunidades, ¿verdad? En sentido espiritual, hermanos, esto es mucho más grave aún. Tenemos el ejemplo de los israelitas de la antigüedad. Podemos decir que prácticamente fue un pueblo indeciso casi toda su existencia. Por ejemplo, ocurrió durante el reinado de un rey, el rey Acab, que los israelitas decían adorar a Jehová cuando la situación estaba en calma. Para ellos Jehová era el Dios de las victorias en las batallas, cuando había periodos turbulentos adoraban a Jehová, que era el Dios de las guerras, de las victorias. Sin embargo, cuando la situación estaba en calma, adoraban a Baal. Baal, entre otros, era el Dios de las cosechas. Así, en función del periodo de tiempo en el que estuvieran, pues adoraban a uno o a otro. Claro, en medio de estas circunstancias, Jehová comisiona a su profeta Elías para que le dijera al pueblo cuál era su pensar. ¿Queréis que lo veamos? Podemos acudir, por favor, a Primero de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Primero de los Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Dice allí, entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones diferentes? Si Jehová es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo. Pero si Baal lo es, vayan siguiéndolo a él. Podemos leer hasta ahí. Si nos fijamos, ¿estaba condenando Jehová al pueblo de Israel por adorar a Baal? No exactamente. Jehová había hecho eso antes. Lo que estaba condenando en este caso era su derrotero de indecisión. En otras palabras, les estaba diciendo, definiros o a favor de Baal o a favor mío. Claro, situaciones de este tipo hicieron que como nación perdiesen tiempo y oportunidades que pudieran haber dedicado a Jehová. Así, la indecisión a los ojos de Jehová, especialmente en su adoración, no es algo acepto para él. No obstante, ¿recordamos el tema de la conferencia? ¿Cómo tomará usted sus decisiones? No se trata solo en la vida de evitar la indecisión, sino en aprender a tomar decisiones sabias, correctas. Y esto es esencial en nuestra vida, ¿verdad? Porque si preguntara,
seguro que cada uno de nosotros recuerda decisiones, en ocasiones mal tomadas, que han dejado huella más o menos grave en nuestra mente, ¿no es cierto? Y aun pasando el tiempo todavía las recordamos. Por eso la clave no solo está en evitar la indecisión, sino en aprender a tomar decisiones sabias, prudentes. Vamos a hablar a este respecto, si os parece, hermanos, de dos aspectos que nos van a ayudar en este sentido. El primero de ellos tiene que ver con qué hacer antes de tomar una decisión y el segundo, con qué podemos hacer después de haberla tomado. ¿Os parece? Si hablamos del primero de ellos, para verlo, acudamos por favor a la Biblia. Acudamos a unas palabras que probablemente muchos del auditorio conozcamos bien, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas. Bueno, hemos leído que una de las claves es confiar en Jehová. Pero claro, cuando hablamos de confiar en Jehová es un aspecto amplio, ¿verdad? Implica muchas cosas. Por eso vamos a ir analizando algunas de ellas que van a manifestar si confiamos en Jehová cuando tomamos nuestras decisiones. El primero tiene que ver un factor con un mecanismo con el que Jehová ha dotado al ser humano, que si está bien entrenado, fijaros, es la clave para tomar decisiones sabias, correctas. Se le ha definido como un mecanismo moral de seguridad que nos acusa o nos excusa, dice la Biblia. Seguro que sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? A la conciencia cristiana. ¿Y por qué menciono que debe estar bien entrenada? Porque en la vida de un cristiano, figurativamente hablando, no todo es blanco o es negro. Hay ciertas zonas que pudiéramos denominar como grises, en las que una conciencia bien entrenada juega un papel fundamental. ¿Ponemos un ejemplo? Imaginémonos tal vez que queremos seleccionar un empleo, un trabajo, y ahora hemos encontrado uno con muy buenas ventajas. Por ejemplo, tiene un buen horario que me va a permitir realizar mis actividades teocráticas. Además es un trabajo bien remunerado económicamente y el desempeño del mismo pues me gusta. Parecería el trabajo ideal, ¿verdad? Ahora, ¿sería sabio el cristiano si solo tuviese en cuenta estos factores que he mencionado? Imaginémonos, por ejemplo, que el trabajo consiste en estar de recepcionista en una clínica en la cual, entre otras cosas, se practican abortos. ¿Qué haríamos? O imaginémonos que el puesto consiste en ser empleado en una tienda en la cual, entre varios de los artículos, tenemos que ofrecer tabaco. O imaginémonos que el puesto consiste en trabajar en una empresa de limpieza en la cual, entre varias de las actividades, hay que limpiar algunas corporaciones religiosas. Ya cambia, ¿verdad? Simplemente esos ejemplos, no se trata de dar la respuesta de qué haríamos en cada uno de estos casos, pero nos sirve para ilustrar la importancia de tener una conciencia muy bien entrenada cuando tomamos decisiones. Y sin embargo, esto no siempre es fácil, hermanos. Si volvemos al proverbio, si no habéis cerrado la Biblia, mencionaba algo que no facilita siempre el usar la guía de Jehová o la conciencia de la manera adecuada. El versículo 5 decía al final: no te apoyes en tu propio entendimiento. Y es que en ocasiones la mayoría de las decisiones pudieran ser que las tomáramos basadas en nuestro entendimiento, nuestra experiencia, nuestras vivencias, las circunstancias que hemos tenido en la vida, nos condicionan a la hora de tomar decisiones. Y a veces una decisión de conciencia pudiera estar afectada precisamente por eso, por la conveniencia personal. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que si queremos confiar en Jehová es su palabra la que nos guíe a la hora de tomar decisiones. Para ello, ¿cómo entrenamos bien una conciencia, hermanos? Conociendo muy bien precisamente los principios bíblicos, la forma de pensar de Jehová al respecto. Y esto es clave, entrenar una conciencia con principios bíblicos. Si adquirimos ese hábito, cada vez que tomamos una decisión, pararme y decir: ¿cuál es el principio bíblico o principios que aplican a esta situación? Entonces, en muchos casos tomaremos las decisiones correctas. Sin embargo, algunos, basándose, como decíamos, en nuestro propio entendimiento,
razonan de la siguiente manera. Fijaros, a ver si lo hemos escuchado o tal vez hemos razonado de forma similar. Bueno, es que sobre la decisión que yo voy a tomar no hay ninguna ley clara de Jehová al respecto. La Biblia no nos dice todo lo que debemos o no debemos hacer. Por tanto, donde Jehová no ha legislado, ahí es donde yo puedo establecer mi propio criterio. ¿Hemos escuchado alguna vez esta forma de razonar? Algunos incluso van un poquito más allá y dicen, si Dios lo hubiera estimado conveniente, entonces hubiera expresado claramente su voluntad en algún pasaje bíblico. Bueno, razonar de esta manera no es correcto. ¿Sabéis por qué? Porque quienes piensan de esta manera pasan por alto que la Biblia no solo contiene leyes, sino también principios, y dentro de esos principios, indicaciones del parecer de Jehová. ¿Os parece que definamos un poquito qué es cada una de estas cosas? Por ejemplo, si hablamos de una ley, es sencillo, ¿verdad? Una ley puede ser una norma, un mandato, una prohibición. La ley de Moisés estaba llena de mandatos claros sobre lo que podían o no podían hacer o debían hacer. Y allí el israelita simplemente debía limitarse a obedecer, igual que nosotros hoy. Cuando hay una ley clara de Jehová, no hace falta pensar mucho, se trata sobre todo de obedecer. Ahora, ¿qué sería un principio? Un principio se ha definido como una verdad básica o idea que sirve de fundamento a otras o a un razonamiento. Repito la definición. Un principio es una verdad o idea que sirve de fundamento a otras ideas o a un razonamiento. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana para tratar de entenderlos, ¿parece? Imaginémonos que un padre está en la cocina con su hijo, la madre acaba de cocinar y el padre le dice al hijo, no quiero que toques la cocina. ¿Eso qué sería? Una ley, ¿verdad? El padre está estableciendo claramente una prohibición a su hijo. Ahora, si en vez de ser un niño a quien el padre se está refiriendo, tal vez hablase con una persona adulta, es posible que bastase con la frase, la cocina está caliente. Y ahora, a partir de esa verdad fundamental, esa otra persona puede derivar una serie de razonamientos lógicos, ¿verdad? Que evidentemente no debe meter la mano, que puede seguir cocinando, y así sucesivamente razonamientos lógicos a partir de esa verdad fundamental. Claro, evidentemente los principios que nos interesan no son los de la vida cotidiana. Para tomar decisiones los más importantes son los de la palabra de Dios. ¿Qué os parece si buscamos en la Biblia un pasaje que contiene un principio y una ley y tratamos de ver dónde está cada uno de ellos? ¿Os parece? Acudamos, por favor, a Éxodo capítulo 20, los versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice allí Jehová, no debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas. Fijémonos ahora. Porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Leamos hasta ahí. Bueno, ¿dónde estaría la ley que Jehová estableció? No es difícil, ¿verdad? No debes hacer una imagen ni adorarla, básicamente. Ahora, ¿cuál sería el principio, esa verdad o idea fundamental que subyace detrás de esa ley? Hemos leído que Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva. Cuando uno razona sobre esa verdad fundamental, puede derivar una serie de razonamientos lógicos, aunque no haya una ley clara en la Biblia. Por ejemplo, uno no debe hacerse imágenes, eso lo pone, no debería participar en fiestas religiosas, si Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva, no participamos en uniones de fe, y un largo etcétera, ¿verdad?, de razonamientos que se derivan de ese principio. Bueno, ponemos estos ejemplos, hermanos, porque, como decía, cuando tomamos decisiones en nuestra vida es fundamental que busquemos qué principios aplican. Los seres humanos, normalmente en la poca madurez en sentido espiritual que han demostrado a lo largo de la historia, siempre se ha buscado apoyarse en las leyes para tomar decisiones. Y por esa razón, hoy encontramos legislación prácticamente para casi todo tipo de actividades de nuestra vida. En muchos casos incluso hasta se contradice esos derechos, esa legislación entre sí. Bueno, si pensamos en esto, hemos hablado de principios, dentro de ellos también hay indicaciones del parecer de Jehová cuando tomamos decisiones.
Pongamos de nuevo un ejemplo, que sería una indicación del parecer de Jehová. Imaginémonos un joven que trata de comprar o adquirir música. Lo que ha escuchado le gusta, pero tiene algunas dudas en cuanto al contenido. Así es que como ama a Jehová, el joven quiere asegurarse de tomar una decisión correcta. ¿Qué podría hacer ese joven? Tal vez pensando en principios que aplican a una situación en concreto, le vienen a la mente las palabras de Gálatas, capítulo 5, hablando de lo que son un poquito antes o después las obras de la carne y del espíritu. ¿Queréis que veamos el pasaje que menciona Pablo? Tal vez el joven, pensando en este asunto, acude a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice allí: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas. Y fijaros ahora en esta expresión: y cosas semejantes a estas. Podemos leer hasta ahí. Si nos fijamos en esta última expresión, cosas semejantes a estas, Pablo no dio una enumeración completa de todo lo que podría entrar dentro de esas obras de la carne. No sería cuestión de que alguien dijera: puedo practicar o escuchar música de cualquier tipo, mientras no aparezca en esta lista, ¿verdad? Es importante que el joven trate de saber qué cosas que, aunque no están en esa lista, puedan ser semejantes. Porque si siguiéramos leyendo, dice el apóstol Pablo que quienes practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, así no es una decisión poco trascendental. Ahora, ¿es difícil entender qué cosas pueden ser semejantes a estas si no vienen en esa lista? Imaginémonos que un médico nos diga que debemos comer más fruta y más verdura y nos dice: pero debes evitar los pasteles, los helados y cosas semejantes a estas. ¿Sería muy difícil determinar, hermanos, en qué grupo entran los bizcochos? ¿Verdad que no? De la misma manera, el joven que ama a Jehová y que quiere percibir cuál es su voluntad, podría pensar, utilizar su capacidad de pensar para saber qué cosas, aunque no están en la lista, pero son semejantes a estas. Y esto es importante, hermanos, aplicarlo a multitud de situaciones o decisiones que tomamos en nuestra vida. Por ejemplo, saber qué línea marcar o hasta dónde llegar en algunas decisiones en cuanto a la apariencia personal, en cuanto a las películas, los programas de televisión, los videojuegos, las páginas de internet, los chats que utilizamos. Saber hasta dónde llegar o no. ¿Sabéis de qué depende, hermanos? De tener muy claro cuál es la forma de pensar de Jehová al respecto, aunque no haya una ley clara que nos diga esto sí o esto no. Y como decía, solo se puede alcanzar madurez en sentido espiritual cuando uno razona sobre principios bíblicos. Cuando hay leyes de Jehová, se trata de obedecer. Sin embargo, la Biblia nos insta, si recordáis, el apóstol Pablo dijo en Hebreos, a entrenar nuestras facultades perceptivas para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Si la Biblia fuera todo mediante leyes, no haría falta utilizar esa facultad de pensar, tan solo sería cuestión de obedecer. Y la Biblia sería una cantidad de tomos innumerables, ¿verdad?, para legislar cualquier aspecto de nuestra vida. Pero Jehová, en su sabiduría, lo que ha querido es que el ser humano trate, como dice Pablo a los Efesios, de percibir cuál es su forma de pensar. Bueno, hemos hablado de, si recordáis, de entrenar nuestra conciencia con principios bíblicos y indicaciones de su parecer. ¿Tenemos alguna ayuda más dentro de confiar en él? Por supuesto que sí. Contamos con nuestras publicaciones bíblicas. Un ejemplo, las cuestiones que planteaba al principio de la conferencia están contestadas en los últimos 30 años de nuestras publicaciones. Y cada vez lo tenemos más fácil, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar una decisión, a veces es cuestión de analizar en la biblioteca en línea, ahora Watchtower Library también, una palabra clave, buscar información al respecto, y entonces es muy probable que encontremos qué principios, qué leyes e indicaciones del parecer de Jehová aplican a esa situación. ¿Pero qué va a requerir de nosotros? Esfuerzo, ¿verdad? No apoyarnos, como leímos en Proverbio, en nuestro propio entendimiento. Ahora, imaginaros que hemos seguido estos pasos, tratamos de entrenar nuestra conciencia, buscar principios, buscamos en las publicaciones cristianas, pero parece que todavía no tenemos clara la decisión que vamos a tomar. ¿Disponemos de alguna ayuda más?
Claro que sí. Tenemos también cristianos maduros dentro de la congregación a quienes podemos consultar. Y esto es bíblico, ¿verdad? Recordamos el proverbio que dice que en la multitud de consejeros hay logro, ¿eh? O el que escucha el consejo es sabio, dice otro de los proverbios. Sin embargo, a este respecto, hermanos, querríamos ejercer cautela, ¿verdad? ¿Por qué razón? No queremos ir de unos a otros tratando de escuchar a aquel que nos va a decir lo que queremos oír, ¿verdad? O en otros casos tampoco plantearíamos la pregunta del tipo, mira, se me plantea esta situación, ¿tú qué harías en mi caso? ¿Por qué razón? Porque esa pregunta envuelve una trampa. Si la decisión sobre la cual tengo que tomar es una situación de conciencia, como antes mencionaba, puede ser que el hermano al que le estemos consultando tuviese una opinión probablemente diferente a la que nosotros tuviésemos al respecto. Así es que es fundamental, ¿verdad?, que el hermano maduro que nos dé consejo se apoye en los principios y publicaciones que dan consejo al respecto. Por eso, algo fundamental, hermanos, también a la hora de tomar decisiones, tiene que ver con las compañías que seleccionamos y a quienes pedimos consejo al respecto. ¿Contamos con alguna ayuda más dentro de confiar en Jehová? Por supuesto que sí. Hablemos de la oración. Aunque la he mencionado en el último lugar, sin embargo no quiere decir que sea la menos importante. Fijaros, probablemente recordéis decisiones que hayáis tomado en vuestra vida en las que hayáis orado a Jehová para pedir su guía y orientación. Algunos podéis pensar, lo hago a diario. Fenomenal, ¿verdad? Cuando utilizamos la oración a Jehová, a veces sabéis que pudiera sucedernos, hermanos, que tal vez oramos para pedir su guía, pero sin embargo ya tenemos de antemano decidido casi lo que íbamos a hacer. Y es así como Jehová quiere que utilicemos la oración. Recordamos, por ejemplo, lo que menciona el Salmo 55, 22. Él menciona ahí, arroja tu carga sobre mí. Así Jehová nos hace una invitación. Cuando nos enfrentemos a decisiones de todo tipo, especialmente aquellas más importantes, arrojemos esa decisión a sus manos. Y ahora, ¿qué es lo que garantiza Jehová? Que nos va a dar contestación. Isaías menciona, oirás una palabra detrás de ti que te diga, este es el camino, anden en él. La clave está entonces en, cuando oramos a Jehová a la hora de tomar decisiones, estar muy al tanto de los medios que él utiliza para dar contestación. Y no es cierto que en ocasiones hemos escuchado una conferencia, por ejemplo, y hemos dicho, eso era justo lo que yo necesitaba para tomar la decisión. O hemos leído una de nuestras publicaciones o un artículo de Atalaya que se ha considerado en la reunión. Así, si uno está muy al tanto después de orar a Jehová, Jehová nos garantiza que contestará nuestras oraciones. Bueno, hemos hablado de prácticamente varios ingredientes necesarios para tomar una decisión sabia. ¿Los repasamos? Hemos hablado de confiar en Jehová, según el proverbio, y para ello necesitamos utilizar nuestra conciencia. Hemos hablado de entrenarla con principios bíblicos, cuando no hay leyes de Jehová claras. Hemos hablado de nuestras publicaciones cristianas, hermanos maduros en la congregación y la oración. Si seguimos estos pasos, hermanos, tenemos todo lo necesario para tomar decisiones sabias. ¿Pero garantizaría eso el éxito en nuestras decisiones? Aquí es donde entra en juego el segundo factor, que mencionaba al principio que íbamos a hablar. Y tiene que ver con apegarnos con firmeza a las decisiones que tomamos. Fijaros, el ser humano, a veces nos ocurre lo siguiente, no sé si os ha pasado alguna vez. Hemos tomado una decisión, nos ha costado mucho trabajo el tomarla, y ahora cuando vemos aparentemente que los resultados iniciales no son los que esperábamos, entonces vez tras vez volvemos a reconsiderar la situación y decimos, si hubiera hecho esto, ¿y si tal vez me he equivocado? Es humano, ¿verdad? Bueno, si nos ocurre eso, y ha sido una decisión sabia, qué importante es pensar en el ejemplo de Jehová. Cuando se suscitó en Edén la situación sobre lo justo de su soberanía, podemos decir que nadie ha podido tomar una decisión más sabia al respecto. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados iniciales de esa forma de pensar de Jehová? Una nación desobediente, una mala gobernación del hombre, mataron a su propio hijo, el mundo está como está hoy en día. ¿Ha cambiado Jehová su firme determinación porque los resultados no han sido los mejores? ¿Verdad que no? Él se ha apegado con firmeza y no ha permitido que nada externo haya cambiado esa resolución.
De la misma manera, hermanos, si nos apegamos con firmeza a las decisiones que tomamos, si son correctas, Jehová nos garantiza algo. Lo podemos leer en Gálatas capítulo 6 y el versículo 9. Gálatas capítulo 6 y el versículo 9. Dice allí: así es que no desistamos de hacer lo que es excelente. Fijaros ahora, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos. Así, cuando tomamos decisiones sabias, Jehová nos garantiza que si nos apegamos a ellas y no desistimos, entonces al debido tiempo segaremos. Y a veces el debido tiempo no es el tiempo que el ser humano tenemos sobre las cosas. El corazón es desesperado, ¿verdad? Y cuando tomamos decisiones esperamos resultados inmediatos. Pero Jehová no es así. Si nos apegamos con firmeza, Él sabe en qué momento bendecir esa decisión correcta. Bueno, hemos hablado de esos dos factores: confiar en Jehová y en su guía, y apegarnos con firmeza a ellas. Me gustaría, por último, que pensarais, por favor, en algunas decisiones importantes que hayáis tomado en vuestra vida. Posiblemente algunos estéis pensando en el día de vuestro bautismo, cuando dedicasteis vuestra vida a Jehová. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tomaste esa decisión? Tal vez 5, 10, varias décadas. Aquí hay hermanos que lleváis décadas de fiel servicio a Jehová. Bueno, cuando analizamos el tiempo transcurrido, podemos decir con franqueza que nos hemos apegado con firmeza a esa decisión que tomamos. ¿Por qué es importante hacer esa reflexión, hermanos, de vez en cuando? Porque a veces el transcurrir del tiempo pudiera hacer que nos comportáramos como los niños. ¿En qué sentido? Aquellos que sois padres lo vais a saber mejor que yo. A un niño pequeño, cuando se le hace un regalo, es el niño más feliz del mundo. Si ese regalo le esperaba con ansiedad, sale de casa, se lo quiere llevar, viene aquí a las reuniones, quiere venir con ese juguete, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando pasa un día y otro día y otro día? Y ahora el padre, la madre o cualquier otra persona le hace otro regalo a ese niño, lo coge con tanta ilusión que aparca ese otro que tenía en la habitación, y vemos habitaciones de niños repletas de juguetes que en su momento adquirieron con muchísima ilusión, ¿verdad? Pues a veces, hermanos, el transcurrir del tiempo pudiera hacer que ese regalo, esa oportunidad de vida eterna que nos dio Jehová, cuando tomamos la decisión de servirle, sin darnos cuenta, la pudiéramos estar cambiando por otros regalos de este mundo, como pudiera ser el materialismo, la diversión. Por eso, cuán importante que si en su momento hicimos la firme resolución de dedicar nuestra vida a Jehová, con el transcurso del tiempo la mantengamos, que nos apeguemos con firmeza a ella. Recordamos brevemente, hermanos, en qué radica el éxito en nuestras decisiones según hemos analizado. Hablamos al principio, si recordáis, de no imitar a los israelitas. Queremos evitar la indecisión en nuestra vida, especialmente en cuestiones de adoración. Y hemos hablado que para tomar decisiones sabias es fundamental usar la guía de Jehová, con todos los elementos que la acompañan. Y hemos hablado ahora de apegarnos con firmeza a ellas. Si tenemos en cuenta estos aspectos, hermanos, ¿en qué va a resultar nuestra vida ahora? Pues no tendremos la huella que en ocasiones deja el haber tomado decisiones, como decía, irreflexivas. Seremos capaces de tomar decisiones sabias. Tendremos una conciencia tranquila, sabiendo que Jehová, al debido tiempo, bendecirá las decisiones sabias si nos apegamos con firmeza a ellas. Siempre garantiza la recompensa. Mientras tanto, mientras llega el día en que será más fácil tomar decisiones, pues no tendremos la presión de este mundo, ni de Satanás, ni de nuestra propia imperfección, que expresemos la firmeza siempre de adorar a Jehová, tratando de basarnos en nuestra confianza en Él. Muchas gracias, hermano Ismael, por el excelente discurso que nos has presentado. Muchas gracias. Para el próximo fin de semana tenemos una pregunta pendiente. Su futuro, ¿cómo puede saberse? Y nuestro hermano Mario Salado se encargará de darnos la respuesta en forma de discurso. A continuación tenemos el repaso del estudio de la Atalaya y nuestro hermano Óscar Martínez se encarga de dirigirlo. Pues después de haber escuchado muy buenas ideas con relación a tomar buenas decisiones, abordamos el
análisis de la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya, pero antes una canción sirve de transición. Alabamos a Jehová por medio de esta. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos la canción número 142, con un tema idóneo para lo que vamos a estudiar. Aferrémonos a nuestra esperanza, basada en Hebreos 6, 18 y 19. Canción 142. Pues podemos situarnos y abrir nuestros ejemplares de estudio de la atalaya, diciembre 2017, el primero de los artículos. El que analizamos hoy es parte de una serie de 2 artículos relacionados con la esperanza de la resurrección. Como indica la página 2 de nuestra revista, estos artículos lo que tratan es de fortalecer nuestra creencia en la resurrección. Es la misma idea que hemos cantado en la canción, ¿verdad? Hay que aferrarnos a nuestra esperanza y para eso qué bien que analicemos argumentos oportunos que nos pueden ayudar a nosotros cuando necesitamos aferrarnos a la resurrección y también ayudar a personas del territorio que no conocen esta esperanza y añaden al dolor inevitable de la muerte el no tener nada a lo que poder agarrarse. Pues un artículo muy interesante y motivador que con vuestros comentarios resultará perfecto. El tema es Yo sé que se levantará. Texto temático Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Al final del artículo podremos responder con toda seguridad estas 3 preguntas. ¿Qué relatos de la Biblia ayudaron a Marta a confiar en que habrá una resurrección? ¿Por qué podemos estar seguros de que hay razones para creer en una resurrección futura? Y 3, al igual que Marta, ¿qué feliz acontecimiento deseamos ver? Pues una cordial invitación para que todos, si posible es, expresemos nuestra fe, nuestra confianza en la resurrección, que la tenemos y que se va a vigorizar con estos artículos, pero que la expresemos por medio de nuestros comentarios. El hermano Francisco Reyo es nuestro lector y leemos y comentamos después el párrafo 1. Marta era una buena amiga de Jesús y una de sus discípulos. Estaba desolada porque su hermano Lázaro había muerto. ¿Qué podría aliviar su dolor? Jesús le aseguró, tu hermano se levantará. Aunque estas palabras tal vez no eliminaron toda su tristeza, Marta concordó con lo que Jesús dijo. Ella afirmó, yo sé que se levantará en la resurrección, en el último día. Estaba convencida de que Lázaro resucitaría en el futuro. Sin embargo, Jesús le devolvió la vida ese mismo día. Muchas gracias. Pregunta 1, ¿de qué estaba convencida Marta?
Hermana González, Puri. Pues ella estaba convencida de la resurrección, porque además ella sabía que en el último día se resucitaría. O sea, que ella lo tenía muy claro, que Jesús podía resucitarle. Es verdad, ya lo creo. Hermano Velázquez, Jorge. Sí, es un hecho significativo porque en momentos de intenso dolor emocional puede haber incluso, puede uno estar confundido o renegar incluso de alguna idea que pueda tener. Pero aquí Marta en ese momento tan crítico mostró un convencimiento muy firme. Desde luego. ¿Qué muestra el dibujo del principio que ratifica lo que habéis comentado muy bien? Hermano Montemayor, Ernesto. Bueno, en principio, claro, se nota la profunda tristeza por la pérdida de su hermano, pero por otra parte un rostro tan convencido, tan firme, tan seguro de que, como ella creía, su hermano se levantaría, aunque dijo en el último día. Excelente. Eso es lo que transmite el rostro de Marta en medio de la tristeza. Pues continuamos. Vamos al párrafo 2. Tal vez hayamos sufrido la pérdida de nuestro cónyuge, nuestros padres, un abuelo o incluso un hijo. Anhelamos volver a abrazar a nuestro ser querido, hablar y reírnos con él. Claro, no tenemos ningún motivo para creer que Jesús o su Padre lo vayan a resucitar hoy. Pero ¿estamos tan convencidos como Marta de que volverá a la vida en el futuro? Felizmente, tenemos razones de peso para decir lo mismo que ella. Yo sé que se levantará en la resurrección. Aún así es conveniente que pensemos en por qué estamos tan seguros de ello. Párrafo 2 pregunta ¿por qué nos gustaría tener la misma seguridad que Marta? Hermana Fonseca, Marví. Pues porque como todos hemos perdido algún ser querido en la muerte, pues lógicamente quisiéramos volver a verlos. Pero no obstante tenemos razones de mucho peso para saber que esto realmente va a ser así, igual que Marta estaba convencida. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez, Antonio. Sí, es muy taxativo, diríamos, porque una cosa, cuando alguien muere, un pariente o un ser querido nuestro, pensamos, sí, la Biblia nos habla de la resurrección, resucitará en el nuevo mundo y tal, pero Marta, y lo que creo que enfatiza, dice, yo sé. O sea, es lo que tenemos que decir nosotros. Sé realmente que va a haber una resurrección, que resucitará, porque incluso viene en cursiva. Ahí Marta dijo, yo sé que resucitará. Lo sabía, lo sabemos. Es verdad. Aún así, ¿qué dice el párrafo que queremos hacer? Antes de venir hoy al salón, si nos hubiesen preguntado al entrar a todos, ¿tú crees en la resurrección? Vaya, por supuesto, ¿verdad? Hermana Alonso, Esperanza. Pues como la pregunta que tú has hecho es si estamos seguros en esa esperanza de la resurrección. Y entonces yo quería comentar que, bueno, nosotros ahora cuando perdemos un ser querido decimos hasta pronto. Marta decía en un futuro. Nosotros pensando en esta esperanza decimos que hasta pronto porque estamos seguros de esta resurrección. Es verdad. Hermana Conde, Paloma. Y aunque es verdad que estamos seguros, pero es conveniente, como dice el párrafo, que pensemos en la seguridad y en las razones que tenemos para creer que así es. Eso es. Pues eso vamos a hacer esta mañana, con relatos de la Biblia, fortalecer nuestra esperanza en la resurrección. No es ilusión, una pomada cuando tenemos una herida y poco más, es algo más profundo. Leemos y comentamos 3 y 4. Marta vivía cerca de Jerusalén, así que no es probable que estuviera presente cuando Jesús resucitó al hijo de una viuda cerca de la ciudad de Naín, en Galilea, aunque debió oír hablar de aquel milagro. Ocurrió algo parecido cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, probablemente en Capernaum. Los que estaban allí sabían que ella había muerto, pero Jesús la tomó de la mano y le dijo, «Muchacha, levántate», y de inmediato lo hizo. Tanto Marta como su hermana María sabían que Jesús podía curar a los enfermos. Por eso creían que si él hubiera llegado a tiempo, Lázaro no habría fallecido. Pero ¿qué ocurriría ahora que este querido amigo de Jesús estaba muerto? Fijémonos en que Marta dijo que Lázaro volvería a la vida en el futuro, en el último día. ¿Por qué estaba tan convencida? ¿Y por qué podemos estar nosotros seguros de que habrá una resurrección en el futuro
y de que nuestros seres queridos pueden volver a vivir. Hay razones de peso para tener fe en que habrá una resurrección. A continuación analizaremos algunas de ellas. Durante este análisis bíblico puede que encontremos algunas ideas sobre la resurrección en las que no pensamos a menudo. Estas fortalecerán nuestra fe en que volveremos a ver a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Comentamos 3 y 4. ¿Qué efecto tal vez tuvieron en Marta las resurrecciones que Jesús había efectuado recientemente? Hermano Salvanés. Sí que es cierto que ella nunca no las había presenciado en persona, pero seguramente oyes hablar de ellas y al oír hablar de esto, pues su fe se vería muy fortalecida. Excelente, muy bien. ¿A qué resurrecciones nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de las resurrecciones que debieron fortalecer a Marta. Mano de Lucas, Enrique. Pues a una viuda en la ciudad de Naín, en Galilea, y también a la hija de Jairo en Capernaum. Claro, ella estaba en Jerusalén, estaba lejos, así por eso posiblemente pues no las presenció en persona, pero sí oyó de ellas. Excelente, muy bien. Ana Rodríguez, Juli. Aunque parece ser que la fe que tenía ella en la resurrección venía de otras resurrecciones, como vamos a ver, porque no, a mí me da la idea de que no esperaba que Jesús lo resucitara, sabía que tenía poder, pero ella dijo, sé que resucitará en el último día. Y de hecho también le dice, si hubieses estado aquí, no le dice, no habría muerto, le dice, no, como que la habría curado. Bueno, llevaba implícito que no iba a morir, pero a mí me da la idea de que su fe estaba fundada en acontecimientos anteriores, aunque no dudaba del poder de Jesús. Muy bien, veremos esto en el siguiente subtítulo. Pero estos 2 milagros de los que probablemente se escuchó, porque no había resurrecciones todos los días, ¿verdad? No era un acontecimiento habitual, ¿qué efecto debieron tener en Marta? Hermana Montemayor, Luri. Pues sin duda la fortaleció, evidentemente no le dio alas para pensar que lo que Jesús había hecho en Naín o en Capernaum también lo iba a hacer con su hermano, pero indica que era una mujer de fe, que confiaba en Jesús y en el poder que tenía de parte de Dios. Exacto. Jesús había hecho 2 milagros para ese momento, hizo 3 resurrecciones cuando estuvo en la tierra, estaba a punto de acontecer la tercera en el caso de su hermano. Así hemos visto en las declaraciones de introducción del artículo que a qué esperanza necesitamos todos aferrarnos porque nos va a hacer falta alguna vez. Hermana Lina García. A la esperanza de la resurrección. Y como Marta tenemos razones de peso para creer en ella. Lo que es muy interesante, lo que vamos a examinar ahora de otras resurrecciones, porque muestra el párrafo que no pensamos en algunas cosas que veremos a menudo y van a fortalecer aún más nuestra fe. Excelente resumen, muy bien. Pues nos lanzamos a eso. Relatos que dan esperanza. Vamos a analizar las 3 primeras resurrecciones que se mencionan en la palabra de Dios, en orden cronológico, en este subtítulo. Leemos primero el 5. Fijémonos en que Marta no dijo que esperaba que su hermano se levantara, sino que sabía que se levantaría. ¿Por qué estaba tan segura? Porque cuando era una jovencita, antes de que comenzara el ministerio de Jesús, es probable que oyera hablar de este tipo de milagros en su casa y en la sinagoga. Quizás nos vengan a la memoria 3 relatos de las Escrituras. Pues el 5 pregunta, ¿por qué estaba tan segura Marta de que Lázaro sería resucitado? Hermana Barrio Nuevo. Porque ella seguramente desde jovencita, tanto en su casa como en la sinagoga, había oído leer de las Escrituras que había oído, ¿no?, que habían acontecido cosas similares, milagros que luego se han recogido en las Escrituras. Así que ella estaba convencida de que eso podría pasar. Excelente, muy bien. Hermano Conde, Pablo. Y es interesante que la traducción de sus palabras no dice que esperaba que su hermano se levantara, sino que sabía
estaba segura. Muy interesante porque si hablamos de antes de que Jesús empezase su ministerio, ella ya estaba completamente convencida. Así es. Pues de aquí queda claro que la fe o la esperanza se fortalece con el conocimiento. Por eso vamos a analizar 3 resurrecciones, sus detalles que lograrán eso. Leemos el 6, por favor. La primera resurrección de la que habla la Biblia la efectuó el profeta Elías. Fue en una época en la que Jehová le dio el poder para hacer milagros. En una ciudad costera de Fenicia llamada Sarepta, una viuda pobre fue hospitalaria con el profeta. Entonces Dios hizo que no se le acabaran el aceite y la harina, por lo que tanto ella como su hijo pudieron sobrevivir. Tiempo después el niño se enfermó y murió. Pero Elías tocó el cadáver y suplicó: Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Jehová escuchó la oración de Elías y le devolvió el alma, es decir, la vida. No hay duda de que Marta conocía este extraordinario milagro. Muy bien, pues abrimos la Biblia, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Como es mucha tarta, hacemos porciones. Hermana Rubio, 17 y 18, Susana Pérez, 19 y 20, Miriam Herrera, 21 y 22, y la hermana Tercero, 23 y 24. Yo no me acuerdo del orden, pero vosotros sí, ¿verdad? Adelante. Y después de estas cosas, aconteció que el hijo de la mujer, el ama de la casa, enfermó, y su enfermedad llegó a ser tan grave que no quedó aliento en él. Ante esto, ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo que ver contigo, oh hombre del Dios verdadero? Has venido a mí para que se recuerde mi error y para dar muerte a mi hijo. Pero él le dijo: Dame tu hijo. Entonces lo tomó del seno de ella y lo llevó arriba a la cámara en el techo, donde él moraba, y lo acostó sobre su propio lecho. Y empezó a clamar a Jehová y a decir: Oh Jehová mi Dios, ¿también sobre la viuda con quien estoy residiendo como forastero tienes que traer perjuicio, dando muerto a su hijo? Y procedió a estirarse sobre el niño 3 veces y a clamar a Jehová y a decir: Oh Jehová mi Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Finalmente Jehová escuchó la voz de Elías, de modo que el alma del niño volvió dentro de él y llegó a vivir. Elías ahora tomó al niño y lo bajó desde la cámara en el techo hasta dentro de la casa y se lo dio a su madre. Y entonces dijo Elías: Mira, tu hijo está vivo. Ante esto, la mujer dijo a Elías: Ahora, de veras, sí sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdadera. Excelente, muchas gracias. Muy bien leído el relato. Y con esa base bíblica, la pregunta: ¿qué milagro conocía sin duda Marta? Adelante. ¿Quién nos quiere comentar detalles del mismo? Hermana Rodríguez, Raquel. Pues por una parte sabía que por ser hospitalaria esta viuda de Sarepta salvó su vida y también la de su hijo, porque Jehová no permitió que su aceite y su harina acabaran. Y también Marta sabía que cuando este niño murió, gracias a que varias veces el profeta insistió a Jehová para que le devolviera la vida, Jehová le resucitó. Muy bien, excelente. ¿De qué manera queda claro en el relato que es Jehová el que resucita a las personas? Que Eliseo u otros son medios que Jehová utiliza. Hermana Martínez, Fanny. Pues porque Eliseo ora a Jehová y le pide que el alma o la vida de ese niño vuelva a él. Entonces, después de pedírselo varias veces, es cuando de nuevo recobra la vida este niño. Pero es debido a eso, a que él le pide la ayuda a Jehová y que sea la fuerza, el Espíritu de Jehová el que le devuelva la vida. Así es. Hermana Reyo, Lidia. Sí, y el párrafo menciona que esto fue en una época en la que Jehová le dio poder para hacer milagros. Marta sabría, por su conocimiento de las Escrituras, que Jehová no a todos sus profetas les daba este poder de resucitar, ni a todos sus siervos, por supuesto, pero en Jesús ella vio lo mismo que ella sabía de Elías, que Jehová le había dado poder
Entonces, por eso Marta podía, basándose en este relato, tener la seguridad de que el poder de Jesús también venía de Jehová y por eso podía realizar este tipo de milagros. Excelente. Pues el primero de los 9 milagros que aparecen en la palabra de Dios y que habéis comentado muy bien. Vamos a por el segundo. Leemos con Francisco 7 y 8. El profeta Eliseo, sucesor de Elías, efectuó la segunda resurrección que aparece en la Biblia. En la ciudad de Sunem vivían una importante israelita sin hijos y su esposo, que era de edad avanzada. Como ella fue muy hospitalaria con Eliseo, Dios lo recompensó con un hijo. Algunos años después, el niño murió. Sin duda, ella estaba muy afligida. Con el permiso de su esposo, fue a ver al profeta, que estaba en el Monte Carmelo, a unos 30 kilómetros, 19 millas. Eliseo envió por delante a su servidor Gehazi hasta Sunem, pero éste no fue capaz de resucitarlo. Entonces llegaron la madre del niño y Eliseo. El profeta entró en la casa y oró junto al cuerpo del niño. Entonces Jehová le devolvió la vida. Al verlo, su madre sintió una inmensa alegría y quizás recordó la oración de Ana, que había sido estéril, cuando llevó a su hijo Samuel al tabernáculo. Dijo que Jehová hace bajar al Seol y hace subir. Sin duda, al hacer subir o levantar al hijo de la mujer de Sunem, Dios demostró que puede resucitar a los muertos. Gracias. Leemos segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. Y comenzamos con Rosa López, 32 y 33, Ariadna Salvanés, 34 y 35, Sarai, 36 y 37, y creo que ya está repartido todo, ¿verdad? Pues adelante. Por fin Eliseo entró en la casa y el muchacho estaba allí muerto, tendido sobre su lecho. Entonces él entró y cerró la puerta tras ellos dos y empezó a orar a Jehová. Por fin subió y se acostó sobre el niño y puso su propia boca sobre la boca de él, y sus propios ojos sobre los ojos de él, y las palmas de sus propias manos sobre las palmas de las manos de él. Y se quedó doblado sobre él, y la carne del niño se calentó gradualmente. Entonces Eliseo se puso a andar de nuevo en la casa, una vez hacia acá y una vez hacia allá, después de lo cual subió y se dobló sobre él. Y el muchacho se puso a estornudar hasta 7 veces, después de lo cual el muchacho abrió los ojos. Ahora él llamó a Gehazi y dijo, llama a esta sunamita. De modo que él la llamó y ella entró a donde él. Entonces él dijo, alza a tu hijo. Y ella procedió a entrar y a caer a sus pies e inclinarse a tierra ante él, después de lo cual alzó a su hijo y salió. Excelente, muchas gracias a las 3 hermanas. La pregunta A de los párrafos 7 y 8, ¿qué hizo Eliseo por una mujer que estaba muy afligida? Sí. Hermana de Lucas, Teresa. Pues lo que hizo Eliseo fue resucitar a su hijo. Ella había tenido a su hijo a una edad avanzada porque era estéril, había sido muy hospitalaria con Eliseo y Jehová la había bendecido con un hijo, pero con el tiempo este hijo murió. Así que ahora lo que hace Eliseo pues es resucitar a su hijo. Muy bien, excelente. ¿Algún detalle de la resurrección que os ha llamado la atención? ¿Hubo resurrección al primer intento? Hermano González. Pues no, Eliseo manda a su servidor y a Sunem para resucitar a este niño y pues no tuvo el poder. Solamente cuando Eliseo se presenta delante y Jehová le da el poder para levantar al niño. Es verdad, muy bien. María González, Carolina. Y ni siquiera él consiguió resucitarlo a la primera. Tuvo que subir en 2 ocasiones y orarle a Jehová, obviamente, para que pudiera el niño resucitar. Perfecto. Lo que enfatiza que el que resucitaba, no había ninguna duda, era Jehová. ¿Qué demostró sobre Jehová el milagro de Eliseo? Hermana Echeverri, Margarita. Demostró algo que ya había reconocido Ana cuando llegó a su hijo Samuel al tabernáculo. Ella había dicho que Jehová tiene el poder de hacer bajar al Seol y hacer subir. Así que cuando Eliseo resucitó al hijo de la mujer de Sunem,
Entonces quedó demostrado que Jehová tiene ese poder para hacer subir o resucitar a los muertos. Muy bien, excelente. Pues hemos abordado el segundo milagro de resurrección que aparece en la Biblia. Vamos a por el tercero, párrafo 9. Pero ese no fue el último milagro en el que estuvo implicado Eliseo. Tras ser profeta durante 50 años, se enfermó y murió. Tiempo después, cuando de él ya solo quedaban los huesos, pasaron cerca de su tumba unos israelitas que iban a enterrar a un hombre. De repente, vieron aparecer a unos enemigos, así que salieron huyendo y arrojaron el cadáver en la sepultura de Eliseo. La Biblia dice: cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente llegó a vivir y se levantó. Pensemos en lo que estos relatos tuvieron que significar para Marta. Estaba claro que Dios tiene poder sobre la muerte. Y pensemos en lo que podemos aprender nosotros. Sin duda, nos convencen de que el poder de Dios es inmenso y sin límites. Muy bien. Pregunta 9. ¿Cómo ocurrió la tercera resurrección que aparece en la Biblia? Una resurrección peculiar. Hermano de Lucas. Pues después de que el profeta Eliseo muriera, ya solo quedaban los huesos. Entonces unos israelitas que iban a enterrar a un hombre muerto vieron a los enemigos y salieron corriendo y echaron el cadáver a la sepultura de Eliseo. Y este cadáver, al tocar los huesos, volvió a la vida. Vaya, excelente, muy bien. Hermano Morata, Mercedes. Sí, porque estaba claro que Dios tiene poder sobre la muerte y sin duda nos convencen de que el poder de Dios es inmenso y sin límites. Sí, muy cierto. Hermano Montemayor, Nuri. Y como en esta resurrección hay algunos aspectos que están por aclarar, pues esperaremos al Nuevo Mundo para preguntarles directamente. Por ejemplo, el relato bíblico dice que el hombre tocó los huesos de Eliseo, pero si estaba enterrado en la tumba, ¿estaban los huesos de Eliseo al descubierto realmente? Es una pregunta para hacer. Y la otra es que ya que huyeron porque venía una partida merodeadora y tuvieron que escapar, ¿qué pasó cuando aquel hombre se levantó? Ahí hubo otra situación que también va a ser muy interesante preguntarles a ellos. Muy bien. A Eliseo no, porque estaba muerto, ¿verdad? A Eliseo hay que contárselo. A Eliseo hay que explicarle que hubo una resurrección. Hermana León, Eli. Y este milagro no justifica el uso de reliquias que usa la cristiandad, no quiere decir este milagro que los huesos de Eliseo tuvieran algún poder sobrenatural, sobrehumano, sino más bien nos dejan claro el poder que tiene Jehová para resucitar o devolver la vida a las personas. Excelente, ¿verdad? Las publicaciones han explicado esto. Muy bien, pues así hemos visto relatos que dan esperanza. ¿Qué 3 relatos hemos visto? ¿Qué 3 milagros que fortalecieron a Marta y nos fortalecen a nosotros también? ¿Quién nos los cuenta? 3 resurrecciones. Primero tiene que ver con el hijo, no sabemos los nombres, así que hermanos Albanés. Sí, pues la resurrección que efectuó Elías hacia el hijo de la viuda de Sarepta. Muy bien. 2. El hijo de, también. Porque desconocemos su nombre. Hermana Oñate, Keila. Pues fue Eliseo que resucitó al hijo de un importante israelita. Eso es, y ella era la mujer sunamita. Le conocemos como el hijo de la sunamita. Y el tercero que acabamos de analizar, que demuestra el poder de Jehová, hermano Reyo, Ángel. Pues el hombre que resucitó al entrar en contacto con los huesos de Eliseo tras ser arrojado a su tumba. Eso es. Pero no son los únicos. Son 3 resurrecciones de las 9 que menciona la Biblia. Vamos ahora al siglo I y analizamos otras resurrecciones. Leemos y comentamos el 10, por favor. Las escrituras griegas cristianas también contienen relatos de resurrecciones realizadas por siervos de Dios. Ya hemos mencionado las que efectuó Jesús cerca de Naín y en la casa de Jairo. Algunos años después, el apóstol Pedro resucitó a una cristiana llamada Dorcas o Tabita. Entró en la habitación donde estaba el cuerpo, oró a Jehová y dijo: Tabita, levántate. Al instante ella resucitó y Pedro la presentó viva a los hermanos. Como consecuencia de este impresionante milagro,
muchos se hicieron creyentes en el Señor. Estos nuevos discípulos podían dar testimonio del Señor Jesús y del poder de Jehová para resucitar a los muertos. Excelente. ¿Qué hizo Pedro por una cristiana que había muerto? Ana Victoria, el rey. Pues el apóstol Pedro, algunos años después, resucitó a una cristiana llamada Dorcas o Tabita, y él entró en la habitación donde estaba el cuerpo y dijo: Tabita, levántate. Y al instante resucitó y Pedro la presentó viva a los hermanos. Muy bien. Excelente. ¿Algún detalle de la resurrección? Hermana María. Pues sí, dice que los hermanos, al ver lo que había hecho, y pues muchos se hicieron creyentes. Tuvo un buen efecto, ¿verdad?, en ellos. Hermano Montemayor, Ernesto. Y recalcando que es el poder de Jehová el que resucita, es verdad que primero dice que Pedro, después de orar a Jehová, le dijo: Tabita, levántate. No lo hizo pensando en que él tenía poder para hacerlo, sino que le pidió a Jehová el poder. Muy bien. Hermana Martínez, Fanny. Y también veíamos en las resurrecciones anteriores que las viudas, por ejemplo, el bien que habían hecho hacia los siervos de Jehová, pues fue como una recompensa el que resucitaran a sus hijos. Y en este caso de Tabita se dice que los hermanos la querían mucho y llorando le enseñaron a Pedro las prendas de vestir que ella solía hacer cuando estaba viva. Así que parece que la buena reputación que Tabita tenía, pues quizá contribuyó a que se le recompensara con la resurrección. Desde luego, Jehová quiere resucitar a todos, pero mucho más a aquellos que son sus siervos, a los que Él quiere. Hermano Velázquez. A mí me gusta mucho esta resurrección porque Pedro habría tenido el mejor maestro posible, que era Jesucristo. Y él en esta resurrección imita lo que hizo Jesucristo cuando resucitó a aquella pequeña niña, ¿no? Hace salir a todo el mundo de la casa, deja la habitación tranquila y ahora resucita a la persona para dejarla en las mejores condiciones posibles, una persona que va a volver a la vida. Él imitó a su maestro en todo. Excelente. Personas espirituales, sin ningún protagonismo. No había show allí, ¿verdad?, para que les viesen lo que estaban haciendo. La honra a Jehová y qué bien poder devolver la vida a alguien. Detalles preciosos. Pues vamos a ver el 11 ahora. Hablemos de otra resurrección que también presenciaron varias personas. Cierto día, el apóstol Pablo estuvo discursando hasta la medianoche en una casa de Troas, en lo que hoy es el noroeste de Turquía. Eutico, un joven que lo escuchaba sentado en una ventana, se quedó dormido y cayó desde el tercer piso. El primero en llegar hasta él quizá fue Lucas, que era médico. Él señaló que el joven no estaba inconsciente, sino muerto. Pablo bajó las escaleras, abrazó el cuerpo y les dijo a todos que Eutico estaba vivo. Aquel milagro debió impresionar mucho a todos los que lo presenciaron. Debieron sentirse muy reconfortados al darse cuenta de que habían sido testigos de una resurrección. Muy bien, pues este es el último milagro que se menciona en la Biblia, el número 9. ¿Qué señaló Lucas sobre lo que ocurrió a un joven y cómo debió afectar a los presentes el milagro que hizo Pablo? Hermana Díaz, Angelines. Pues habla de Eutico, que estaba sentado en una ventana escuchando, se quedó dormido y cayó de un tercer piso y se mató. Pero aquí lo que es más relevante es que Lucas, siendo médico, pues podríamos decir que certificó su muerte. Pero Pablo se acercó, lo abrazó y el joven resucitó. Pues esto fue algo maravilloso porque ya que Lucas había dado certificado que estaba muerto, el verle resucitar pues debió de ser algo pues impresionante y para todos los que estaban presentes. Desde luego. ¿Algún detalle que os haya llamado la atención del milagro que os gustaría comentar? Hermano de Lucas, Enrique. Pues el relato menciona muy bien el efecto que tuvo, ¿verdad?, en las personas que lo escucharon. Pablo lo primero que dice es: dejen de hacer estruendo porque su alma está en él. O sea, debía haber una situación de bastante tensión y así estas palabras de Pablo trataba de tranquilizarla. Y el relato finaliza diciendo que quedaron inconmensurablemente consolados. Así el presenciar este milagro para todos los hermanos que lo vieron, pues debió ser una fuente de consuelo y de fortaleza en sentido emocional y espiritual impresionante.
Desde luego que sí. Manu González. Antonio. Y nos preguntamos que el pobre Eutico, ¿cuál sería la razón de que se durmiera y cayera, ¿no? Aquí dice que Pablo estuvo discursando hasta la medianoche. Posiblemente los hermanos allí también estarían quizás a lo mejor un poquito cansados, y Eutico, pues que estaba en un sitio, en un lugar no muy conveniente, cayó y es cuando falleció, ¿no? Muy bien. La atalaya dijo exactamente eso que ha comentado Antonio, ¿eh? Que no es que fuese un oyente desagradecido, sino que estaba agotado todas las actividades del día. Manuel Rodríguez. Antonio. Sí, interesante de cómo Lucas, porque claro, la Biblia solamente dice que estaba muerto, pero se entiende que Lucas, que es el médico, llegó allí y certificó que era muerto. ¿Por qué es importante? Porque entonces podría haber pensado que al bajar Pablo, abrazarle, que no estaba muerto, que estaba inconsciente, que se había quedado inconsciente en la caída y que no era una resurrección. Pero el hecho de que Lucas, el médico, dijera muerto es para comprobar que fue una resurrección, no fue que Pablo reanimó a uno que estaba inconsciente. Así es. Pues hemos visto en este subtítulo otras dos resurrecciones, en orden cronológico de la Biblia, las resurrecciones 8 y 9, que tuvieron como objeto a quiénes, y eso fortalece nuestra fe. Resurrecciones 8 y 9 de la Biblia, las últimas que se mencionan. Hermano Reyo, Sergio. La de Pedro a Dorcas o Tabita y la de Pablo a Eutico. Exacto. Muy bien. Pues todo eso establece la base para lo que nos va a ocupar hasta el final del artículo, para tener una esperanza segura. Leemos y comentamos 12 y 13. Los relatos que hemos visto deben darnos la misma seguridad que tenía Marta. Jehová, que nos ha dado la vida, puede devolvérsela a los muertos. Es interesante que en todas aquellas resurrecciones estuvo presente algún siervo de Dios, como Elías, Jesús o Pedro. Además, todas ellas sucedieron en épocas en las que Jehová realizaba milagros. Entonces, ¿qué hay de los que murieron en épocas en las que no ocurrían tales milagros? ¿Podían esperar los siervos de Dios que Jehová levantara a los muertos en el futuro? ¿Podían tener la misma confianza que Marta, que dijo sobre su hermano, yo sé que se levantará en la resurrección en el último día? ¿Por qué podía ella creer eso? ¿Y por qué podemos creer nosotros lo mismo? En la Biblia hay varios pasajes que muestran que los siervos fieles de Dios sabían que habrá una resurrección en el futuro. Analicemos algunos. Muy bien. La pregunta para estos dos párrafos, después de ver los relatos de algunas resurrecciones, ¿qué preguntas debemos responder? 4 exactamente. ¿Las repartimos? Pregunta 1, Estrella Smith. Dice, ¿qué hay de los que murieron en épocas en las que no ocurrían tales milagros? Buena pregunta. Muy bien. 2, hermana Salvanés. Sonia. Si podemos esperar los siervos de Jehová que Él los levante en el futuro a los muertos. Muy bien. 3, Bruni. ¿Podían tener la misma confianza que Marta, que dijo sobre su hermano, yo sé que se levantará en la resurrección el último día? Muy bien. Y 4, solo hay una, repartimos por letras. Hermana María. ¿Por qué podía ella creer eso y por qué podemos creer nosotros lo mismo? Muy bien. 4 buenas preguntas, ¿verdad? Como comenta el párrafo, ¿qué cosas han sido comunes en todos los milagros que hemos analizado hasta ahora? Que es interesante. Manuel Rodríguez, Pedro Luis. Sí, que era una época en la que Jehová permitía esos milagros o incluso, por supuesto, los realizaba. Entonces, claro, fuera de ese contexto genera estas dudas, estas preguntas. Muy bien. Pues vamos a ver cómo en otras épocas los siervos de Jehová también tenían esperanza en la resurrección. Leemos el 14. Isaac era el heredero que por tanto tiempo había esperado a Abraham. Pero un día Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo, a quien amaba tanto, y lo ofreciera como ofrenda quemada. Imaginémonos cómo debió sentirse.
Jehová le había prometido que todas las naciones se bendecirían mediante su descendencia. Además, le había dicho que la descendencia vendría por medio de Isaac. Pero, ¿cómo se cumplirían esas promesas si Abraham sacrificaba a Isaac? Dios inspiró a Pablo a explicar que Abraham creía que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo. La Biblia no dice que Abraham creyera que, si era obediente, su hijo volvería a la vida unas horas o días después. Él no podía saber cuándo sería resucitado Isaac, pero confiaba en que Jehová le devolvería la vida. Excelente. Pues leemos Hebreos 11, 17 al 19 y la hermana Paquita Herrera, que es la primera que ha desenfundado, pues nos lee los versículos, por favor. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció, por decirlo así, a Isaac. Y él, que gustosamente había recibido las promesas, trató de ofrecer su hijo unigénito. Aunque se le había dicho, lo que será llamado descendencia tuya será mediante Isaac. Pero estimó que Dios podía levantarlo hasta de entre los muertos, y de allí lo recibió también a manera de ilustración. Muy bien, muchas gracias. Pregunta 14. ¿Qué podemos aprender sobre la resurrección en el relato de Abraham? Hermano Ramón, Sergio. Sí, pues vemos que Jehová le prometió a Abraham que por medio de su descendencia, y más concretamente por medio de Isaac, se bendecirían todas las naciones de la tierra. Pero más adelante pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, así que se crea una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo se iba a cumplir esa promesa si sacrificaba a su hijo? La solución la hemos leído en Hebreos. Era tan grande la fe que tenía Abraham que estimó que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Excelente. Hermano León, Arturo. Y es sobresaliente este ejemplo porque no había un precedente de que alguien hubiera muerto y hubiera regresado a la vida. Ya hemos examinado que el primer milagro fue el del profeta Elías. Entonces, con razón, la Biblia habla de Abraham como el padre de todos los que tienen fe y no ponía en tela de juicio el poder de Dios porque ya lo había él visto notoriamente al permitirle tanto a él como a Sara tener descendencia a pesar de su vejez. Muy bien. Hermana Rodríguez, Juli. Y también es un buen ejemplo y podemos aprender mucho que si Abraham se hubiese centrado en decir, pero ¿cómo puede ser esto? Si me ha dicho que va a venir a descendencia y por medio de Isaac y ahora va a morir. Pero se ve que no se centró en estas cosas que sin duda no podía entender. Se centró más bien en quién se lo había prometido, en Jehová. Y entonces no razonó sobre lo otro, sino que dijo, o seguramente razonó, si Jehová lo ha prometido, él sabe cómo lo va a hacer. Excelente. Bueno, Martínez, Fanny. Y lo que él tampoco sabía era el momento exacto en que iba a resucitar su hijo, si iba a ser inmediatamente después de haberlo sacrificado o sería días después, pero sí tenía claro que si Jehová le había prometido que por su hijo, no por Ismael, vendría la descendencia prometida, pues Jehová de alguna manera haría que su hijo volviera a la vida y pudiera tener descendencia que llevaría a que mediante ella se bendijeran todas las naciones. Muy bien. Sí, sin muchos datos, cuánta fe. Y las palabras a los siervos, como dijo la atalaya, también dejan claro eso. Él dijo, espérennos aquí porque mi hijo y yo vamos a volver. Esta declaración complementa la de otra publicación en el sentido de que cuánto iba a tardar la vuelta, eso no se sabía. Pero que desde luego Abraham estaba seguro, si no, no se cumple la promesa. Jehová tiene que devolver a la vida a mi hijo. Muy bien comentado por vuestra parte. Leemos el 15, Job ahora. El patriarca Job también esperaba una resurrección futura. Comprendía que si se tala un simple árbol, puede volver a crecer y ser como una planta nueva. Pero no ocurre lo mismo con el hombre. Si muere, no puede salir por sí mismo de la tumba y vivir de nuevo. Claro, eso no significa que Dios no pueda resucitarlo. De hecho, Job creía que Jehová fijaría una fecha para acordarse de él. Aunque no sabía cuándo ocurriría eso, confiaba en que el Creador de la vida se acordaría de él y usaría su poder para resucitarlo. Muy bien, leemos Job capítulo 14, versículos 13 al 15. Hermano...
Hermano Barbero, por favor. Oh, que en el Seol me ocultaras, que me mantuvieras secreto hasta que tu cólera se volviera atrás, que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras de mí. Si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? Todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo. Muy bien, unas palabras preciosas que podréis comentar. ¿Qué esperanza tenía el patriarca Job? Alan. Job creía que Jehová fijaría una flecha para acordarse de él y creía y confiaba en que el creador de la vida se acordaría de él y usaría su poder para resucitarlo. Impecable, estupendo, muy bien. ¿Algún detalle más que queremos comentar de este relato? Mano Conde, Pablo. Es curioso también que Job creía que habría un redentor, que esperaba la redención. No obstante, él había estado haciendo sacrificios a Jehová durante tiempo para el perdón de pecados de él y de sus hijos, así él confiaba en esto y tenía una fe completa en que Jehová podía levantar a los muertos si él llegaba a morir. Aunque como dice otra vez, igual que en el caso de Abraham, no sabía cuándo ocurriría. Esto es una constante después de no saber cuándo, pero la fe está ahí, completa. Muy bien. Manuel Rodríguez, Pedro Luis. Sí, y vemos en estos casos, estos siervos del pasado, la increíble fe que tenían ellos, y muchas veces aumentada está por simplemente observar la creación. Job, en este caso, entendía que si un simple árbol era cortado y podía volver a nacer por tener las raíces, ¿cómo Jehová iba a olvidar a un siervo fiel y una creación tan perfecta? Y esto nos ayuda a nosotros también a ejercer fe también en la resurrección, aparte de los casos que ya conocemos. Pero en este caso, que ellos no conocían ninguna situación de un milagro de la resurrección, observando la creación, ellos ejercían fe en él. Muy bien. Hermana Smith, Estrella. Y si vemos en el versículo 15, pues Job tenía esa esperanza, porque es muy bonito lo que dice aquí, que dice que tú llamarás y yo mismo te responderé. Es verdad. ¿Y cómo cierra ese versículo? Unas palabras que siempre nos impresionan, ¿verdad? El versículo que comentó Estrella, Mano Barrenuevo, Juan Manuel. Dice, por la obra de tus manos sentirás anhelo, lo que demuestra que la resurrección no será un acto automático ni mecánico por parte de Jehová, sino que están envueltos sus sentimientos. Se regocijará al darle la vida de nuevo a personas a las que amaba profundamente. Muy bien, qué bonito, ¿verdad? Cuando hablamos de anhelo, eso es lo que queremos transmitir. Pues leemos y comentamos el 16, otro relato bíblico. Las escrituras hebreas también nos hablan del fiel profeta Daniel. Fue leal a Dios durante décadas y él estuvo siempre a su lado. En cierta ocasión se le apareció un ángel que lo llamó hombre muy deseable y le dijo, ten paz, sé fuerte. ¿Qué palabras de ánimo le dio un ángel al profeta Daniel? Ana Reyo, Sandra. Sí, en el libro de Daniel se muestra cómo este ángel le dijo que era un hombre muy deseable, le dijo que tenga paz y sea fuerte. Y los resultados fueron muy buenos porque el versículo sigue diciendo que él ejerció fuerza y finalmente salió fortalecido. Estupendo. Que un enviado celestial le diga a una persona que eres muy deseable, eso es encomio con mayúscula. Pues eso fue lo que Daniel recibió. Veamos en los párrafos siguientes qué promesa se le hizo a Daniel con 100 años prácticamente sobre su futuro. Los leemos. Daniel tenía casi 100 años de edad y estaba cerca del final de su vida. Quizás se preguntaba qué sería de él en el futuro. ¿Volvería a vivir? Por supuesto que sí. Al final del libro de Daniel leemos que Jehová le aseguró, en cuanto a ti mismo, ve hacia el fin y descansarás.
El anciano profeta sabía que los muertos estaban descansando y que en la tumba no hay formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Iba a morir pronto, pero ese no sería su final. Dios le prometió que le sucedería algo maravilloso en el futuro. El mensaje para el profeta Daniel sigue diciendo: te pondrás de pie para tu porción al final de los días. No se le reveló el momento exacto en que esto ocurriría. Tendría que morir y descansar, pero las palabras te pondrás de pie para tu porción implicaban con claridad que se le resucitaría en el futuro. ¿Cuándo? ¿Al fin de los días? Mucho tiempo después de morir. La Nueva Biblia al Día traduce así esta promesa: al final de los tiempos serás levantado de tu tumba para recibir tu recompensa. Muy bien, 17 y 18. ¿Qué promesa se le dio a Daniel sobre su futuro? Domingo. Te pondrá de pie para tu porción implicaba con claridad que se le resucitaría en el futuro. ¿Es verdad? Muy bien. ¿Más detalles de esta promesa, hermana Barbero? Miriam. Sí, vemos como Daniel tenía casi 100 años de edad y estaba ya cerca del final de su vida y posiblemente él ya se preguntaría si volvería a vivir en un futuro. Y como ha comentado Domingo, Jehová le contestó a su pregunta cuando le dijo que te pondrás de pie para tu porción al fin de los días. Entonces, aunque él sabía que iba a morir pronto, que ya no le quedaba mucho tiempo, pero que ese no iba a ser su final. Es verdad. Ana González, Carolina. Sí, también se le dice que sería al fin de los días, lo que demuestra que tendría que pasar mucho tiempo, pero que igualmente resucitaría. Así es. Hermano Reyo, Sergio. Y también se dice en el párrafo que el profeta sabía que los muertos están descansando y que en la tumba no hay formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Daniel era un hombre muy estudioso y seguramente él estaría tranquilo porque sabía que la muerte era simplemente un descanso. Muy bien. Hermano Fonseca, Fernando. Sí, con todas estas palabras, Jehová lo que le dio a entender a Daniel es que todo el esfuerzo que había hecho no había sido en vano, sino que recibiría su recompensa. Es verdad. Sí, interesante estos relatos que aparezcan en la Atalaya, porque tienen que ver con personas que nunca habían visto una resurrección, nunca había acontecido. ¿Tenían fe? Vaya, la tenían, ¿eh? Ha sido un buen ejemplo para nosotros. Los párrafos de cierre, 19 y 20, por favor. Es obvio que Marta tenía motivos para confiar en que su fiel hermano Lázaro se levantará en la resurrección, en el último día. La promesa hecha a Daniel y la seguridad con la que Marta respondió a Jesús deben darnos la confianza de que los muertos van a ser resucitados. Hemos visto relatos reales del pasado que demuestran que los muertos pueden volver a vivir. También hemos hablado de siervos de Dios que sabían que en algún momento futuro habrá una resurrección. Ahora bien, ¿tenemos alguna prueba de que puede haber una resurrección mucho después de que se haya prometido? Si fuera así, tendríamos más motivos para esperar la resurrección de los muertos con la misma seguridad que Marta. ¿Pero cuándo? Analicemos estas cuestiones en el próximo artículo. Excelente, muchas gracias, hermano Reyo, por tu muy buena lectura, y abordamos el análisis de estos dos párrafos y también la fotografía e ilustración que les acompañan. Parte A. ¿Qué relación tiene lo que hemos estudiado con lo que Marta le dijo a Jesús? Hermano Montesinos. Sí, aquí notamos una cosa. Es que Marta, ella tenía conocimiento de las escrituras hebreas y sabía la promesa que tenía Daniel y también la promesa que tenía Job acerca de la resurrección. No obstante, en Juan capítulo 11, versículo del 25 al 26, allí Jesús la dijo a Marta que Él era la resurrección y la vida y que el que ejercía fe en Él, aunque muriera, ya llegarían a vivir. Todo esto ejerce pues una respuesta como un texto clave de quién era el que iba a usar Jehová, que iba a usar a Jesucristo como el medio para resucitar a los muertos. Gracias. ¿Qué hay en cuanto a la relación entre lo que hemos estudiado y lo que Marta le dijo a Jesús? Bueno, Montemayor, Nuri.
Pues la relación estaría en que, igual como Marta estaba tan absolutamente segura, o sea, en un momento de crisis personal, ella no tenía ninguna duda de que su hermano iba a resucitar. Y de la misma manera, en nuestro caso, no sabemos lo que vamos a experimentar en el futuro y deberíamos tener absolutamente la misma esperanza que Marta tenía. Muy bien. Hasta tenemos más razones que Marta, porque la visión que Marta tenía era más cortita que la nuestra, y aún así dijo: yo sé que mi hermano se levantará. Pues nosotros, no con cursiva solo, sino con mayúscula, podríamos ponerlo. ¿Analizamos la fotografía y la ilustración al lado? Vamos primero a la fotografía. ¿Qué transmite esa fotografía bien triste? Hermana Oñate, Keila. Pues se ve a esta hermana que ha perdido a su hijo, quizá de una enfermedad dolorosa, porque se ve ahí en la fotografía que el niño no tiene pelo. Y vemos cómo ella está leyendo, meditando y repasando el relato que hemos visto, ¿no?, de Marta y de Jesús. Y esto pues la está fortaleciendo y ayudando en su angustia. Muy bien. Hermano López. Sí, además parece que está llorando en la foto, parece que le corre una lagrimilla, está sufriendo y eso es lo que le pasa. Lógico. Y dejando la foto triste y pasando a la foto futura animadora, ¿qué percibimos ahí? Hermano tercero, Emilio. Pues precisamente la alegría que le va a dar el anhelo de ver a su hijo en el futuro, en la resurrección, porque ella, para ella, es seguro, al igual que Marta, que se va a cumplir. Exactamente. Muy bien. Hermano Oñate, experta en fotografías. No, solo quería comentar que repasar estos relatos fortalece nuestra fe como a ella en momentos de angustia y también nos ayuda para poder consolar a otros cuando han perdido a seres queridos. Muy cierto, ya lo creo. Y la parte B, ¿qué analizaremos, Jehová mediante, en el próximo artículo? Oñate. Oñate, Salvanés. Pues si tenemos algún tipo de prueba que nos permita, que nos haga ver que se puede resucitar a alguien después de haberse prometido hace mucho tiempo, y cuándo sucederá la resurrección que todos estamos esperando. Excelente, pues Jehová mediante, la próxima semana podremos analizar eso. Es un punto interesante porque hemos visto resurrecciones de personas que mueren y rápido son resucitados. Pero cuando pasa mucho tiempo, ¿también hay base bíblica para creer eso? Pues sí. Vamos a las preguntas de repaso. Si usamos la edición impresa en la página 3 y si no, vosotros sabéis en qué página en los aparatos. La primera de ellas: ¿qué relatos de la Biblia ayudaron a Marta a confiar en que habrá una resurrección? Es la primera de las preguntas. ¿Qué relatos? Por dar pistas son 3, según el artículo. ¿Qué relatos le ayudaron a Marta? Manalina García. Pues Eliseo, que resucitó en 2 ocasiones, y Elías 1, y seguramente que conocía las escrituras hebreas y conocía la fe de Abraham y lo que se le dijo a Daniel. Muy bien, eso incluye todos los relatos que hemos comentado. Muy bien. La segunda pregunta: ¿por qué podemos estar seguros de que hay razones para creer en una resurrección futura? ¿Hay siervos de Jehová que veían la resurrección muy lejos, pero la creían o no? Es una deducción nuestra. Mana Alonso, Esperanza. Pues sí, porque por ejemplo el caso de Abraham, el caso de su hijo, Jehová, él sabía que Jehová le había dado una promesa que se bendecirían las familias de la tierra. Entonces él iba a sacrificar a su hijo porque era algo que Jehová le había mandado, pero él sabía que esa promesa se tenía que cumplir. Nosotros sabemos que la promesa de la resurrección, por lo que hemos estado viendo, Jehová la ha prometido y la va a cumplir, así que esa misma esperanza es la que nos mantiene a nosotros. Es verdad.
acuerdas? Hermana Rubio, Sonia. También hemos visto otros siervos de Jehová que creían en una resurrección futura, como Job, que sabía que Jehová fijaría una fecha para acordarse de él, y al profeta Daniel Jehová le dijo: te pondrás de pie para tu porción al fin de los días. Y eso también fortalece nuestra fe en una resurrección en el futuro. Ya lo creo. Excelente. Hermana Rayo, Sandra. Y yo recuerdo una ilustración que hablaba cómo Jehová puede devolver la vida a nuestros seres queridos, porque decía que si nosotros preparamos una rica comida y de repente esta, por circunstancias, se cae y se estropea, mencionaba que si tuviéramos los mismos ingredientes podíamos volver a repetirla. Jehová pues tiene los ingredientes de la vida, entonces Él puede darnos la vida porque lo ha hecho en el pasado y también lo puede hacer en el futuro. Desde luego. Y al igual que Marta, qué feliz acontecimiento deseamos ver todos. Hermano Salvanés. Pues usando sus palabras, los muertos se levantarán en la resurrección en el último día. Estupendo. Anhelamos la llegada de ese último día y que los muertos vuelvan. Como comentábamos antes, nos faltan detalles, no sabemos, poco importa eso. El asunto es estar allí fieles. Los que han muerto fieles van a volver con toda seguridad. Lo nuestro es que sigamos fieles y podamos darles la bienvenida. Pues muchas gracias a todos por los comentarios. Cuán fortalecedor este artículo y el de la semana que viene, porque como hemos comprobado en la congregación esta semana y tristemente seguiremos comprobando, la muerte forma parte de la vida. Triste, pero real en el mundo actual, de manera que, como dijo un hermano que nos visitó, de todos los aspectos de nuestra esperanza cristiana, uno de los que tendríamos que tener más claro es la resurrección. ¿Por qué? Porque nos va a afectar a todos en algún momento. Directa o indirectamente nos va a afectar. La muerte nos puede afectar en cualquier momento, así queremos tener clara esa esperanza. Como decía la canción que hemos comenzado cantando hoy, hay que aferrarnos a la esperanza, pero si lo que uno tiene para aferrarse es humo, algo muy suave, no vale. Lo que hemos analizado hoy vale para ser el objeto de nuestro agarro, para hacerlo bien fuerte. Pues damos gracias a Jehová por ello y lo hacemos con una canción y una oración. Si podéis cambiar de posición, la canción que se nos indica que usemos es la número 129. El tema de la misma, servimos con aguante, basada en Mateo capítulo 24 y versículo 13. Y después el hermano Enrique de Lucas nos representará en oración. Canción 129.